Bueno, gracias a todos, gracias por estar acá, a los que estén viendo en vivo. Tuvimos muchísimos problemas técnicos, estoy empezando media hora más tarde de lo que yo creí que iba a empezar. Renegué muchísimo con la cámara, así que bueno, el que me tuvo paciencia creo que fueron pocos los que están acá en vivo viéndolo, la mayoría seguramente lo va a ver editado por YouTube. Así que bueno, el que me tuvo paciencia, muchas gracias. Así que bueno, vamos a ver hoy un tema súper importante que es cómo podemos saber nosotros si tenemos nosotros un regulador MPPT o PWM. Esa es una de las preguntas que surgió a partir de un regulador PWM. En realidad, según la publicación es MPPT, este regulador que está acá. Este lo vi en Mercado Libre, este regulador, y dije, che, esto no es un regulador MPPT. Te lo venden como MPPT, el precio es como de un MPPT, o sea, vale 28.500 pesos, una cosa así. Acá dice MPPT, pero tiene toda la pinta, todas las características. Este, por ejemplo, es un PWM. Fíjense lo que es este PWM, es igual. O sea, es igual en tamaño. Fíjense, el tamaño es igual, igual. O sea, la carcasa es igual, los tornillos son iguales, el frente es igual. Es todo, todo exactamente igual. Acá tenemos uno arriba del otro para que lo vean, para que lo comparen. ¿Ven? Este es de 40 amperes supuestamente y este es de 60 amperes. MPPT dice ahí dice MPPT. Bueno, vamos a comprobar a ver si es MPPT. Y primero tenemos que hablar de qué es un regulador MPPT. O sea, para poder decir si es o no MPPT, tenemos que saber qué es un regulador MPPT. ¿Y qué es MPPT? MPPT significa Maximum Power Point Tracking, o sea, es un sistema que lo que va haciendo va buscando la máxima eficiencia posible de los paneles solares y va transformando esa tensión y esa corriente equivalente, la va transformando en una tensión que sea la tensión necesaria de las baterías, pero se independiza la parte de la generación de la parte de la batería, del banco de batería. En cambio, en un PWM lo que vamos a tener es que solamente vamos a tener un regulador de, o sea, directamente conectado a las baterías. Para eso les voy a mostrar acá, les voy a dibujar acá un poco medio burdo con el Paint, pero creo que se va a entender bastante bien el concepto. Entonces, vamos a ver una curva de un panel solar que es básicamente, perdonen los dibujos, pero es una cosa así. Esta sería una curva de un panel solar. En este eje tenemos la corriente y en este otro eje tenemos la tensión. En este lugar de acá, donde tenemos acá donde tenemos cero corriente y tenemos la tensión máxima, esta tensión de acá se llama VOC, tensión de circuito abierto, Open Circuit. Y esta corriente de acá se llama ISC o intensidad de cortocircuito, Short Circuit. Y el rectángulo más grande que podamos formar nosotros acá de tensión y de corriente, vamos a ver una línea, esta tendría que haber usado esta, el rectángulo más grande que podamos formar nosotros va a ser nuestra tensión que haga que el producto de la tensión y la corriente sean máximos. O sea, esta corriente de acá va a ser la IMP o tensión de máxima potencia, IMP, que sería IMP. Y esta tensión de acá abajo va a ser BMP o tensión de máxima potencia. Si nosotros graficamos los infinitos puntos que conforman esta recta de acá, multiplicando la tensión por la corriente, obviamente en este punto de acá la tensión es cero y la corriente es máxima, pero la potencia es cero porque es el producto de la tensión por la corriente. Y en este otro punto de acá la tensión va a ser máxima, pero la corriente va a ser cero, con lo cual acá la potencia es cero. Y si nosotros graficamos la potencia, vamos a tener una curva más o menos de este estilo. O sea, donde tenemos este punto, bueno, este punto de acá sería el punto de máxima potencia. Este sería PMP, potencia de máxima potencia. Este punto de acá, donde el producto de la tensión por la corriente es máximo, es el punto donde se dan todas las características del panel. O sea, el panel te dicen que tiene una cierta potencia y te van a decir que es la potencia máxima que te va a entregar el panel. Bueno, ¿qué pasa? Esta, por ejemplo, vamos a ver un catálogo de un fabricante de paneles solares. Vamos a abrir un catálogo para ver un catálogo de 12 volt. Agarro por ejemplo, Amerisolar.
de 160 celdas, policristalino, 160 celdas. Y les muestro acá, por ejemplo, este es un catálogo de paneles solares. Girar verticalmente. Bueno, acá podemos ver un catálogo de paneles solares y donde vamos a ver estos parámetros que yo les decía. Por ejemplo, 160 celdas, vemos que la tensión de circuito abierto son 23 volt, la corriente de cortocircuito son 9 amperes, la tensión de BMP son 18,6 volt y la corriente de BMP son 8,61 amperes y la eficiencia 16,22%. Estos paneles son paneles que son relativamente caros en función de la potencia que tienen disponibles. Pero son bastante apropiados para cuando tenemos regulador PWM y un sistema de 12 volt. Si no tenemos regulador PWM y podemos elegir otro panel, vamos a terminar teniendo mucha más eficiencia, mucho mejor sistema y todo. Pero bueno, este panel se sigue vendiendo por esa cuestión, porque para un regulador PWM de estos que son baratitos, que les decía, por ejemplo, bueno, este no es barato, pero este otro que está acá, por ejemplo, valen 8.000 pesos. Acá hay otros que tengo, valen 9.000 pesos. A ver, les voy a mostrar. Este es el más conocido, el que van a buscar por internet, el más vendido de todos. Es un regulador de tipo PWM para 12 volt, 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes. Son malos, pero son baratos, digamos, no tienen mucha ciencia. El tema es cómo darse cuenta cuando un regulador es MPPT y cuando un regulador es PWM. Bueno, ¿qué hace el regulador PWM? Vamos a... Uy, yo les mostraba acá. Bueno, este es el catálogo que yo les mostraba, que les estaba hablando. Fíjense todas las características de este panel. El de 160 celdas son estas que están acá. 23 volts de circuito abierto, 9,5 amperes de corriente de cortocircuito, 18,6 amperes de tensión de máxima potencia, 8,61 amperes de tensión de corriente de máxima potencia y 16,22 amperes. Este es con radiación 1000 watts por metro cuadrado y 21 grados de temperatura celda, cosa que no se da nunca, pero nos da una idea de las características máximas que podría tener nuestro panel solar. Las características en lo que sería NOC, que son a 800 watts por metro cuadrado. Acá tenemos las características 800 watts por metro cuadrado, temperatura ambiente de 20 grados centígrados y una velocidad de viento de 1 metro por segundo. Vamos a tener estas características. O sea, este panel de 160 se transforma en 118 y este va a ser algo más alcanzable. No quiere decir que lo tengamos siempre. O sea, 800 watts por metro cuadrado es una radiación ya importante. O sea, estamos hablando de días de verano, por ejemplo, de más de las 10, 11 de la mañana, o invierno a pleno sol, ya no llegamos a 800 watts por metro cuadrado. La mayoría de los días de invierno vamos a tener menos de 800 watts como máximo. Obviamente a la mañana vamos a tener menos, a la tarde vamos a tener menos. Entonces, este gráfico, vamos a volver de vuelta al gráfico del Paint, que yo les mostraba acá. Vamos a poner uno nuevo. Entonces, ¿qué es lo que yo debería esperar en un regulador de tipo MPPT? O sea, yo tengo acá mi panel solar. Yo tengo mi panel solar acá. Lo conecto a mi regulador de tipo MPPT. Y yo lo que tendría que encontrar de este lado acá es que la tensión del banco de baterías sea la que sea, por ejemplo, 13 volt. La tensión de los paneles sea la óptima, por ejemplo, 18 volt. Y la corriente puede llegar a ser, supongamos que la corriente sea 8 amperes, 18. Si yo tengo 18 por 8, tengo una potencia de 18. Vamos a dar la cuenta. 18 por 8, tengo 144 watts. Dividido 13 volt que tengo en la batería, tendría que tener una corriente de este lado de acá. Tendría que tener acá 13 volt y acá tendría que tener 11 amperes. Y ahí más o menos tendría algo de lógica. O sea, yo independientemente de la tensión y la corriente que tengo de este lado, acá tengo una cierta potencia. Y de este otro lado, acá esto que está acá es un conversor de tipo DC-DC. O sea, entra DC y sale DC. Y lo que hace es transformar toda esta potencia en otra tensión y corriente independiente. ¿Y qué hace? Va midiendo la tensión y la corriente. El controlador tiene un controlador acá, un microcontrolador que lo que va haciendo es todo el tiempo midiendo la potencia
y hace un algoritmo de que se corre un poquitito para un lado, un poquito para el otro. Acá vamos a mover mi cara un poquito para un lado, se corre un poquito para el otro y va buscando de tener la máxima eficiencia, no la máxima, sacarle la máxima potencia al sistema. ¿Qué hace un regulador de tipo PWM? Bueno, un regulador de PWM tiene dos etapas. Bueno, esta sería la etapa de... tenemos tres etapas de carga, ¿no? En el regulador. Me corro de vuelta para allá. A ver. O corro esto para acá. Entonces, tenemos tres etapas de carga de... Tenemos tres etapas de carga. O sea, una etapa es la etapa de que sería fondo, absorción y flote. Esto serían las tres etapas. Esta es la tensión, B en función de I. Y tenemos estas tres etapas bien diferenciadas. Acá no importa la tensión que yo tenga, es una tensión inferior a la máxima que yo le regulé. Supongamos que en esta parte de acá tengo 14 volt de fondo. De acá de la tensión máxima que yo quiero que tenga. Y luego de flote tengo regulado 13,5 volt. Esos son parámetros normales que podemos tener en un lugar, en una batería. Entonces, mientras no se alcancen estos 14 volt, la batería va a ser cargada con la máxima corriente que yo tenga regulada en el regulador. Una vez que se alcanzó esa tensión, acá va a ir decreciendo la corriente. O sea, si yo tenía regulada acá la máxima corriente, o sea, esto rojo es corriente y en rojo. Entonces, una vez que se llegó a esta tensión, va a ir disminuyendo la corriente, disminuyendo la corriente, disminuyendo la corriente hasta que llegue a un cierto umbral, digamos, no sé, 2 amperes. Una vez que se llegó a esos 2 amperes, ahí se reduce la tensión y se entra en modo de flotación. En cambio, el regulador de tipo PWM, vamos a ver lo que hace el regulador de tipo PWM, nuevo, ¿no? Entonces, el tipo de regulador de PWM, ¿qué es lo que hace? El regulador de tipo PWM tenemos el panel conectado. Tenemos el regulador acá, el panel conectado al regulador, directamente conectado al regulador. Este es un regulador de tipo PWM y básicamente lo que hace el regulador PWM es una llavecita. Esto es el regulador PWM. Eso es el regulador PWM. Lo único que hace es abrir y cerrar esta llavecita, que básicamente son unos MOSFET, unos reguladores que lo que hacen es abrir y cerrar esa llavecita, abrir y cerrar. Entonces yo si en este panel el punto MPPT es... este de acá, por ejemplo, en vez de aprovechar ese punto de máxima potencia acá, el panel lo va a hacer trabajar en esta parte de acá, que es la tensión. Supongamos que estos son 18 volt y 8 amperes. Bueno, acá me lo va a hacer trabajar por ejemplo, en 14 volt y me lo va a hacer trabajar en, por ejemplo, 8,5 amperes. Entonces voy a tener una gotita más de corriente, pero mucha menos tensión, con lo cual tengo menos potencia. Y una vez que llegue a la tensión, o sea, va a cerrar esta llave. Normalmente en la primera etapa, tiene solo 2 etapas nada más el cargador de tipo PWM. En la primera etapa lo que va a hacer es mantener la corriente constante. Vamos a poner los mismos colores que el otro. La corriente la va a mantener constante, constante, constante. Y luego una vez que llegue la tensión máxima, va a ir disminuyendo la corriente. Esto sería corriente. Y la tensión, que sería esta de acá, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. Y cuando llega a la máxima tensión va a mantener la tensión constante. Una es que al tener esta forma tarda más en cargar. Y otra es que, ¿por qué? Porque al no tener el fondo y el flote, sino que tiene solo tensión máxima y luego flotación, regulación por modulación de ancho de pulso. En esta parte de acá lo que va haciendo es modulando por ancho de pulso. O sea, esta parte de acá, el panel está directamente conectado. O sea, esta llave está cerrada. Acá lo que tenemos es la batería. Acá tenemos nuestra batería, más y menos. Todo esto lo vamos a ver ahora con experimentos acá directamente. Yo ya tengo todo preparado. Entonces, lo que hace en esta parte de acá, tiene el panel directamente vinculado trabajando en 14 volt, por ejemplo. No importa lo que nosotros tengamos acá de panel, no importa nada, solo va a tener... O sea, 13 volt, lo que le pida a la batería. La batería va a tener 13. Por ejemplo, si la batería tiene 12,5, algo se pierde en toda esta parte de acá. O sea, la corriente va a ser la misma porque esto es una llave. Esto es una llave. O sea que si acá yo tengo 13,5 volt, por ejemplo, 13 volt, y tengo 8 amperes,
Entonces acá tengo 12,5 volt, 8 amperes. O sea, pierde muy poco de eficiencia acá, pero está haciendo trabajar el panel en un punto malo. O sea, en un mal punto de trabajo al panel solar. Esa es la diferencia. O sea, yo mido la tensión en el panel a la entrada y mido la tensión a la salida y casi no hay diferencia de tensión. Esa es la principal diferencia que van a encontrar. Y una vez que pasó a esta parte de acá, lo que va a hacer es modular por ancho de pulso. Al principio va a tener un pulso ancho, un ciclo de actividad, mucho ciclo de actividad, y a medida que se va, digamos, tiene que limitar la corriente, entonces lo que hace es abre cada vez más tiempo y más tiempo está apagado. Y cuando llega, por ejemplo, a esta parte de acá que tiene que flotar, entonces abre y cierra. Entonces el panel le va a entregar, cuando está abierto, ustedes si miden el panel, tendría que tener un tester que sea suficientemente rápido, un osciloscopio, pero van a ver que en la tensión del panel oscila entre la tensión de circuito abierto y la tensión de banco de batería. Tensión de circuito abierto, tensión de batería. O sea, el panel, no la batería, porque la batería no la van es inmutable. O sea, pero cuando el panel está abierto, la tensión del panel sube porque está abierto. Y va a variar así. O sea, ustedes, si ven la tensión del panel, va a variar entre la tensión máxima y la tensión del banco de batería. O sea, entre 14 y 20. Entre 14 y 20. 14 y 20. Y si miden la corriente, que es lo que vamos a hacer nosotros acá, pues yo tengo un osciloscopio conectado con una pinza de corriente, con una punta de corriente. Si miden la corriente, ahí van a poder ver bien cómo va fluctuando toda la corriente que va hacia la batería, va fluctuando. Obviamente la batería lo filtra todo. La tensión que van a ver en los bornes de la batería es inmutable. Acá yo tengo una batería de 275 amperes de 74 kilos de peso. Es una mole atómica. Bueno, les muestro un poco, luego de haber renegado bastante con la cámara y bueno, espero que salga y se vea y valoren un poco el esfuerzo si les gusta estas cosas y les parece entretenido todo esto. Denme una mano, pónganle un like, pongan suscribirse, esto lleva bastante tiempo. Así que, bueno, colaboren un poco ahí con esto. Acá tengo puesto el osciloscopio. Vamos a sacar esto de acá. Vamos a prender el osciloscopio también para que lo vean. Tengo conectado, probé dos reguladores, este que yo compré y también les voy a mostrar con este Victron para que vean lo que es un MPPT de verdad, digamos. O sea, hay otros MPPT, ahora yo me quedó este nada más para que lo vean. Así que, bueno, para que vean este es un... me quedé girado yo acá. Bueno, este que tengo acá puesto es bueno, acá tengo un tester. Fíjense, yo tengo regulado la tensión de... queda encima girado este. A ver. Propiedades. Transformar, girar horizontalmente. Ahí estamos. Si no, vamos a quedar todo torcido. Bueno, acá tengo una fuente regulada de laboratorio que lo que va a hacer es simular los paneles solares. Fíjense, yo la tengo regulada en 46,3 volt y está entregando 0,42 mA. O sea, nada, prácticamente la batería ya está flotando. La batería, acá este es el regulador Victron. Voy a correr mi cara. Yo me voy a correr para allá. A ver, ahí está. Bueno, acá tenemos un regulador de tipo Victron MPPT de 75 volt 10 amperes. Este regulador permite tener una tensión máxima de circuito abierto de 75 volt y una corriente máxima de carga de 10 amperes. Tengo puestas acá unas lámparas para simular una carga y tengo puesto acá el tester. Fíjense, la tensión de entrada de los paneles son 75 volt. Esto es la batería, estos son los paneles. Perdón, 46,3 volt. La tensión del banco de batería son 13,15 volt, o sea, ya está. Ahí estamos hablando de un regulador de tipo PWM, MPPT, perdón. ¿Por qué? Porque tenemos una tensión totalmente distinta del banco de los paneles de la batería. Vamos a hacer un par de pruebas para que lo vean bien. Entonces vamos a conectar una carga. Esta carga que tenemos acá es una carga que son dos lámparas. Fíjense, ahí empieza a tomar carga. Fíjense que empieza a sacar de los paneles corriente.
Acá no se llega a apreciar del todo bien, pero se prende una luz amarilla, o sea que está en estado pasó de estar a flote a estado de bulk, que se llama. Eh, por ejemplo, yo puedo poner cualquier tensión acá y acá lo que va a sacar, va a tratar de sacarle la máxima potencia a los paneles, siempre y cuando vamos a, por ejemplo, apagamos los paneles. Vamos a sacarle energía a las baterías, le estamos sacando energía a las baterías. Con el osciloscopio vamos a ver cómo va el flujo de potencia. Acá en el osciloscopio lo que hago es la punta de corriente, la pongo en cero, estoy tomando la corriente. Y vamos a ver acá en modo osciloscopio. Fíjense, ahí podemos ver la corriente que va saliendo de las baterías. Ahí está saliendo nada de las baterías. Vamos a... Fíjense acá, quemé la mesa por las luces estas. Cuando estaba haciendo las pruebas, justo me quedó re quemada la mesa. Bueno, apague acá. Hagamos el regulador. Vamos a prender ahí. Ahí ya está prendido, se va a prender. Había apagado la batería yo. Bueno, vamos a prender. Ahí está prendido el regulador. Lo que va a hacer es primero inicializarse. Ahí se inicializa. Y tendría que dar tensión a las lámparas una vez que se inicializa. Y acá en lo que sería la parte de los paneles tengo 46 volt 3 amperes. Fíjense cómo directamente ya se fue a buscar la corriente máxima que le podía sacar. Si yo le varío la tensión acá, le varío. Esta carga ya me pasó un par de veces que cuesta hacerla arrancar porque, ¿qué pasa? Una lámpara es un cortocircuito prácticamente. Una lámpara cuando está en modo totalmente apagada es un cortocircuito. Entonces, por ahí cuesta que el controlador lo agarre. Eso hay que tener cierto cuidado porque como este controlador es de 10 amperes, bueno, es bastante poco y bueno, ahora yo tampoco puedo ver, no puedo ver la corriente. Fíjense, esta es la corriente que le está mandando. Vamos a, por ejemplo, variarle la tensión. Fíjense que yo le varío la tensión y directamente trata de buscarle la máxima potencia que le puede sacar. Si yo le varío la corriente, siempre va a tratar de buscarle la máxima potencia independientemente de la, de la potencia que... Ahí lo pude prender. Esto lo que tiene que las lámparas incandescentes de este tipo, tendría que buscar otra carga, porque con este tipo de controlador, una lámpara incandescente cuando está fría es un cortocircuito. Cuando levanta temperatura cambia su resistencia y ahí es un consumo más normal, por decirlo de una manera. Vamos a apagarla acá y vamos a... Fíjense cómo baja el flujo, o sea, el flujo se vuelve negativo. Está tomando de la batería y está tomando de la batería toda la potencia que yo estoy necesitando acá de las lámparas. No está suministrando nada a los paneles solares. Pero lo que yo quiero que vean es que independientemente de yo le prendo los paneles solares, va a tratar de sacarle la máxima eficiencia a los paneles. Hace como un rampeo, fíjense, ahí se fue a 4 amperes, 4. Lo máximo que tiene regulado son 8 amperes, 32 volt, 8 amperes. Y va a tratar de sacar lo máximo que necesite sacarle para mandarle a la batería y llevarle la batería al estado de carga máximo. Vamos a cambiarle la tensión. Fíjense, yo le cambio la tensión. Puede trabajar en cualquier tensión independiente del banco de batería, el banco de batería de los paneles solares. Totalmente independiente y lo que va a tratar de hacer es ir buscando todo el tiempo la máxima potencia que le pueda sacar a los paneles solares. O sea, todo el tiempo va a tratar de buscar, si yo le subo acá la tensión a la fuente de alimentación, 27, 28 y siempre va a tratar de buscar, por ahí baja un poquito y sube y va buscando todo el tiempo la máxima eficiencia y va a ser un algoritmo de carga de 3 etapas que se regula en este caso, es el Victron se conecta con el celular y desde el celular se configura todo. Pero fíjense, ahí el flujo de carga está siendo ahí positivo. Acá yo le voy a apagar la carga y está siendo todavía más positivo.
Decía, ahí se estabiliza, se estabiliza, se estabiliza. Ahí se estabilizó a lo que necesita, la tensión que necesita. Vamos a ver la tensión acá. Medimos la tensión de entrada de los paneles de la batería. Tenemos 14,1 volt. Acá tenemos 28 volt. O sea, la tensión es totalmente independiente. La tensión de entrada de paneles con la tensión del banco de batería. Bueno, vamos a ver este otro fake MPPT, que es este de acá. Yo ya lo desarmé. Lo único que pesa de este equipo es la chapita está acá atrás. O sea, esta chapita se la sacan y adentro tiene 6 MOSFET que son un desastre. Encima con una grasa siliconada. Ahora se los voy a mostrar. A ver. Una grasa siliconada mal puesta. Nada, no tiene nada de nada esto. Vamos a sacarle en vivo acá la tapita esta acá atrás. Y esta chapa que es como de espesor de 2 milímetros más o menos. Es lo único que pesa acá del equipo. No tiene bobina, no tiene capacitores. Tiene un microcontroladorcito chiquitito que es para la parte de la pantalla y toda esa parte. Pero no tiene nada adentro y no es MPPT. O sea, ya solamente con eso nos vamos a dar cuenta. Primero, si no dice que sea MPPT, no es MPPT. ¿Por qué? Porque ser MPPT vale más o menos 3 veces más caro que no serlo. Bueno, acá tenemos, ya lo desarmé para que lo vean. Ven, tiene 6 MOSFET ahí, con esa grasa siliconada tirada así toda mal puesta. Esta es la chapita donde tiene puesta la grasa siliconada. Y acá atrás, acá no tiene más nada. Vamos a sacarlo. Bueno, no lo voy a sacar de vuelta porque voy a hacer lío. Y si no, no me va a dar el tiempo. Pero del otro lado no tiene nada. No tiene nada, de nada, de nada. Acá tiene 4 tornillos acá. Y del otro lado tiene nada más que la pantalla y no tiene ningún otro componente importante. Acá tiene otro con un thermal pad. Tiene otro con dos MOSFET ahí. Creo que son MOSFET. Son transistores, pero nos parecerían ser MOSFET. Tiene ese thermal pad que apoya en esta parte de acá. Y no tiene más nada. No tiene bobina, no tiene capacitores, no tiene nada, de nada, de nada. O sea, cualquier MPPT que ustedes armen van a encontrar que tienen bobinas. Siempre. Porque todos trabajan con un step down. Otra característica es que un regulador de tipo MPPT generalmente siempre tiene que trabajar con unos 3, 4, 5 bolas arriba de la tensión de circuito abierto, de la tensión máxima de las baterías. O sea, si ustedes tienen una batería por ejemplo, de 14 volt, o sea, un banco de baterías de 12 volt que llega a una tensión máxima de 14,1 volt, necesitan tener una tensión mínima en general de unos 17 volt, 18 volt, mínima, de ahí para arriba. Y eso se los va a indicar, el rango de MPPT es muy importante. O sea, en un regulador de tipo MPPT van a encontrar que les va a decir la tensión máxima de circuito abierto que soporta el MPPT y la corriente máxima, obviamente, también. Y también el rango, a la tensión mínima que arranca el MPPT, que generalmente son, digamos, no sé, 30 volt, 40 volt, depende del tipo de MPPT que sea. Eh, Así que bueno, ahora les voy a mostrar acá, lo vamos a conectar este y le vamos a hacer pruebas para que vean cómo funciona este fake o en realidad cómo funciona un MPPT cualquiera. Entonces, para eso desconecto acá. Vamos a sacar esto. Entonces apago acá la tensión de la fuente de alimentación. Acá ya tenemos. Vamos a sacar esto. Sacamos acá. Acá. Yo le puse acá una termomagnética. Imagínense que con esta batería que yo tengo acá, si hago un cortocircuito con esta batería, un desastre. Esta batería tiene una corriente de cortocircuito de, no sé, como 400 amperes, 1000 amperes fácil. Es una batería monstruosa. Eh, Monstruosa me hizo acordar a la propaganda de del Dibu, de la hamburguesa. Pero no, es una tremenda corriente. La corriente de cortocircuito en una batería de plomo ácido es gigante. No. Vamos a sacar esto de acá. Este es el regulador MPPT de Victron.
Este es de 10 amperes, o sea, chiquitito, lo más chiquitito que viene. Tengo, este por ejemplo es de 20 amperes, 100 volt máximo. Es mucho más grande, fíjense lo que es. Este es de 100 volt, 20 amperes, nada que ver. Tengo también de LD Solar, ahora en este momento no tengo acá a mano, pero hay también de LD Solar, que es una marca también que yo ya la ensayé, anda bien. Son más baratos que Victron, obviamente, es otra cosa. Y bueno, vamos a probar este. Entonces tenemos esta parte de acá. Fíjense, entonces esta parte, a ver si se ve ahí. Esta parte es la carga, o sea que tiene la lamparita. Esta parte de acá es la batería y esta parte de acá son los paneles. Positivo, negativo. Vamos a poner acá, positivo, negativo. Este otro de acá, que es la fuente de alimentación regulada de laboratorio, que van a simular los paneles solares. Entonces tenemos los paneles solares. Este de acá es el positivo y este es el negativo. Vamos a poner acá, que se vea bien. Entonces, este de acá, vamos a conectar el positivo y el negativo. Paneles solares, positivo. Les quería mostrar primero uno que realmente anda bien. O sea que, y este que es más simple, para que lo entiendan bien. Van a ver que es una cosa muy simple, no tiene ninguna complejidad. ¿Cómo pueden determinar ustedes si es PWM o MPPT? Este equipo, obviamente yo se lo voy a devolver al vendedor porque para mí es una estafa esto. Esto es una estafa, no pueden vender algo como MPPT que no es MPPT. O sea, es más, debería denunciarlo esto. Bueno, yo se lo voy a devolver, no le voy a hacer quilombo. Y acá tenemos la batería. La batería la puse con esta termomagnética. Y acá va puesto positivo negativo. El marrón lo puse con el positivo. Otra limitación, este cosito dice 60 amperes. No sé cómo se puede usar con 60 amperes cuando el cable máximo que te entra es de 6 milímetros. O sea, cable más grande de 6 milímetros no entra. Y bueno, 6 milímetros con 60 amperes no estaría muy bueno. 60 amperes con 6 milímetros de sección. Eh, ya cuesta meterlo, no te entra con terminales. Por ejemplo, 6 milímetros con terminales no entra. Con lo cual es una cagada eso, digamos. Que los terminales que te vengan son de esta bornera de plástico que te entra cable de 6 milímetros. Bueno, ahí estamos. Está conectado. No va a haber ninguna hecha cagada. Creo que no. Verificamos. Está todo conectado. Listo. Conecto la batería. Ahí ya se conecta el cargador. Arranca, se inicializa. Y ahí tenemos ya tensión hacia la carga. Fíjense, ahí está, ahí se puede prender la carga. Está saliendo corriente. Vamos a mirar el flujo de corrientes en el osciloscopio. Vamos a dar modo de osciloscopio. Fíjense el flujo de corriente que está saliendo ahí. A ver, ahí está. Ahí se puede observar el flujo de corriente. Si yo apago la carga, se vuelve casi cero. Ahí flujo. Ahí se me apagó la. ¿Qué pasó? Ahí tenemos. Flujo de corriente. Se vuelve negativo. Ahí la apago. Se vuelve casi prácticamente cero. Ahí le vuelvo a prender. Se vuelve de vuelta negativo. Fíjense el pico que hace de corriente. Que en el otro, como es microcontrolado, es mucho más sensible. Ese pico de corriente, aparte el límite del otro es de 10 amperes, este de 60 amperes. El otro me limitaba a veces con ese pico hasta que tomaba temperatura. Bueno, vamos a ahora meterle tensión desde el lado de los paneles. Fíjense, yo lo tengo regulado en 30 volt, ahí 30 volt y 9 amperes. 28,3 volt, 8, 9 amperes. O sea que
Si fuese MPPT me tendría que trabajar en esta tensión y en esa corriente. O sea, le tendría que sacar el máximo jugo a la batería. Y cuando yo lo prenda, fíjense lo que pasa. Tuc, a 14 volts. O sea, no importa la tensión que yo le ponga del lado de... Y el flujo se fue a positivo. O sea, ahora me está cargando la batería. Me está cargando la batería. No importa que yo le ponga del lado de... Vamos a apagarla acá. El flujo se vuelve más positivo todavía. Se fue para arriba. Ahora va a empezar a cargar la batería y va a empezar después a regular por modulación de ancho de pulso. No importa la tensión que yo le ponga. Le puedo poner acá, fíjense, no sé, 50 volts. Ahí tengo 35 volts. Fíjense lo que pasa. Yo desconecto acá. Desconecto, se me va a 36 volts. O sea, la fuente está regulada en 36 volts y una corriente máxima de 8 amperes. Le conecto acá y se me va a ir a 14 volts, que es la tensión, digamos, la tensión que yo tengo acá. Vamos a medir, fíjense. Uy, me quemé. Vamos a regular ahí tensión. La tensión que yo tengo de acá, tengo 13,7 volts, que sería la tensión de los paneles, y la tensión del banco de batería, 13,7 volts. Es más, yo mido acá y tengo la misma tensión, o sea, esto está puenteado. Esto está puenteado 14 volts. O sea, esto está puenteado directamente. Esto es un puente. Está cerrado esto. ¿Se entiende? O sea, básicamente, ¿qué es un regulador? Ahí está haciendo la regulación PWM. Fíjense, ¿ves? Lo que está haciendo es regulando el ancho de actividad porque ya está llegando la tensión. Por eso yo ya la había dejado medio cargada la batería. Igual ya estaba bastante cargada. Fíjense la fuente cómo está modulando ahí. Porque ya está regulando por ancho de pulso, ¿eh? Eso es un PWM. La etapa de carga. Vamos a prender esto acá. Prendo. Vamos a sacarle los paneles para que se descargue un poquito la batería. Ahí se está descargando un poquito la batería. Le puedo poner más. Esta otra lamparita de acá me está quemando. Pero le puedo meter más carga. Esto yo se lo desconecté porque... ¿cómo se llama? Este. ¿Ven? Le puedo meter más carga. Ahí le meto más carga. Le saco carga. Le meto más carga. Estas son lamparitas de auto. Estas son lámparas de auto. ¿Ven? Le meto más carga, menos carga. Más carga. Le meto carga. Puedo meter más carga con esta otra lamparita de acá. Yo se las corté, estos son 100 watts. Cada lamparita de esta, bueno, tengo que ver de no quemar la mesa de vuelta, que ya la quemé. Entonces, ¿cómo podemos saber si un regulador es MPPT o PWM? La primera, la más fácil, si no dice que es PWM, no lo es. ¿Por qué? Porque sale mucho más caro que sea MPPT o PWM. ¿Cuánto podemos perder por ser MPPT o PWM? En el orden del 30%. En el orden del 30% o más. 30% si ponen el panel adecuado. Si no ponen el panel adecuado, pueden perder el 40, el 50, el 60% tranquilamente. Entonces, en mi recomendación es que traten siempre de poner paneles reguladores de tipo PWM, o sea, inversores con regulador de tipo PWM, salvo raras excepciones, la diferencia no lo justifica. O sea, yo tengo que poner el doble de paneles para poder compensar la merma que estoy teniendo. O sea, no estaría haciendo negocio. Salvo raras excepciones, en general conviene siempre poner de tipo PWM. Ahí está, fíjense el flujo de corriente, está tomando de la batería, le prendo, lo tengo regulado en 36 volts. 36 volts, pum, se fue a 14. Ahí fíjense, el flujo de carga se fue positivo. Ahora se va a llenar la batería, le apago la carga para que se llene más rápido. ¿Ven? El flujo cada vez más grande hacia la batería. Está cargando, cargando, cargando. Cuando llega a 14,1, acá le puedo regular más, o regularle más corriente. Vamos a bajarle la tensión, se la puedo bajar a 15 volts. Ahí están 15 volts. Y la corriente le puedo subir hasta 10 amperes. Ahí le subí 10 amperes, que es lo máximo que da la fuente mía. 14 volts, 10 amperes. Y ahí empieza a modular por ancho de pulso. Fíjense, un ratito más. Empieza a modular. Fíjense, ahí va. Tiki, tiki. Un ratito ya llega a las 14,1 volt y empieza a regular. Taca, taca, taca. Empieza a regular ancho de pulso. O sea que este regulador es de tipo PWM. Bueno, repetimos, fácil. Para ver si es PWM o no. Bueno, la tensión de los paneles y la tensión del banco de batería muy similares. Listo, es PWM. Ahí fíjense, ahí está regulando de tipo PWM. Está regulando, 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 regulando. Vamos a cambiarlo acá. DC.
mido la tensión, 14, fíjense cómo fluctúa la tensión, fíjense cómo fluctúa la tensión, ¿ven? Del lado de los paneles, del lado de la batería no va a fluctuar nunca, porque la batería es inmortal, o sea, la batería es inamovible, ¿no? O sea, la batería tiene comparado con la potencia que sacan los paneles, la batería no existe. Si yo lo que estoy viendo acá es corriente, esta es la punta de corriente, para que vean lo que es una punta de corriente. Yo en varios videos ya la mostré. Esto es una punta de corriente que está conectada a un osciloscopio. Esta es una de las puntas de corriente que yo tengo. Esta es una de las puntas de corriente. Esta es de la marca SEM. Es media barreta, pero sirve para lo que yo la hago, lo que yo uso. Cámara frontal. Esta es la punta de corriente que estoy usando. Fíjense, me está marcando un poquito los watts. La pongo en continua, le hago el drift 0 y la pongo acá. Ahí estamos viendo corriente. Corriente, ahí estamos viendo la corriente. Fíjense, ahí estamos viendo la corriente. Con este regulador, lo mismo que tengo otros videos de estos reguladores palopa. Podemos apagar, prender, regular las tensiones. No le encontré la vuelta, tampoco renegué mucho de cómo regular las tensiones del banco de baterías. Como que tenía 3 setups y no los podía cambiar. Fíjense ahí cómo va regulando por ancho de pulso la corriente de carga para no pasarse de la tensión máxima. Está regulado en 15 volt y 10 amperes. Está regulando acá el ciclo de actividad. Vamos a apagar las lámparas. Fíjense cómo sube la corriente de carga máxima y tiene que regular con menos ciclo de actividad porque la corriente máxima que puede circular es mayor. Fíjense lo loca que se vuelve la fuente ahí. Fíjense todo eso que está ahí. O sea, la fuente está comiendo un batacazo ahí de ir a 0 a 0,10, 0,10, 0,10, 0,10, 0,10. ¿Qué es esto mismo? Esta llave que vemos acá, esta es la llave de los MOSFET que están activándose. Esto empieza a calentar de a poquito por la actividad de los MOSFET. Vamos a ampliar un poquitito esto acá, para que vean. Fíjense, parece una comunicación RC485, parece. Las modulaciones, aparte es rarísima la modulación esta de ancho de pulso. Es como que tiene un ciclo que va como de a 4 o de a 2 segundos, de a 2 segundos, o de a 2 segundos. No sé, es raro. Nunca lo había visto. Siempre tiene una modulación de ancho de pulso que va variando el ciclo de actividad, pero nunca había visto. Ven que tiene como un tren, es como parece un tren de pulso. Tiene una parte como que está apagado y después una parte que está prendido chiquita y después todo un tren de pulsos. Es muy raro esto, nunca lo había visto. A ver si vamos a poner otro regulador. Así ya que estoy, vamos a probar con otro. Y les muestro otro regulador para que vean. Nada, no tiene nada tiene eso de MPPT. No hay ni la menor duda, no tiene nada. La verdad que yo lo que tengo en claro es que en realidad los chinos te venden cualquier cosa. O sea, yo hablé con chino, vos le decís, mira, poneme una etiqueta que diga, poneme una etiqueta que diga super mega recontra MPPT y el chino te lo pone, no tiene problema. Entonces, para mí, fíjense cómo quemé la mesa ahí. Para mí el problema es el importador que le dice que le ponga MPPT. Yo dudo que el chino te meta el perro y te venda un MPPT por PWM. O sea, dudo. Estoy casi seguro de que el tema es que el importador le pide que le ponga PWM y SMPT. Estoy 99% seguro. Eh, y como la mayoría de los usuarios compran y no entienden nada, porque bueno, es una temática que no tienen por qué entender. Entonces, si vos comprás como MPPT y de repente te venden PWM, es difícil para una persona que no tiene experiencia de nada darse cuenta. Y bueno, la idea de un poco de este canal es que ustedes puedan entender un poquito todo esto y bueno, que les sirva un poco como que les sirva para que puedan aprender de todas estas cosas. Bueno, vamos a conectar acá. Esto es todo en vivo y en directo. Este es PWM.
Obvio, es igual al anterior. No tiene ninguna diferencia. Ahí tenemos 13,4 volt. Tenemos el osciloscopio, tenemos la carga. Ahí está prendida la carga. Ven, va tomando carga. Vamos a poner en 0. Ahí está en 0. Fíjense, con este también apago y prendo la carga. Apago y prendo la carga. Fíjense la corriente del transitorio que se ve ahí. Se va como a un valor grande y después vuelve. Vamos a prender los paneles. Acá también tenemos 30 volt. Fíjense cómo se va para arriba. No tenemos ese pico raro que teníamos antes ahí. Vamos a apagarle esto para que rápidamente cargue y a ver la modulación de ancho de pulso que se sucede acá. Acá tenemos la corriente alta que está cargando. O sea, esto es positivo. El flujo de positivo acá, como está, ahí está modulando por ancho de pulso. Fíjense que esta es la modulación típica que uno encuentra en cualquier cosa. El otro es una cosa rarísima. Vamos a ampliar esto. ¿Ven? Y fíjense cómo empieza a cambiar el ciclo de actividad. Es una señal periódica en el tiempo. Lo otro era una cosa periódica pero rara. Fíjense cómo va cambiando el ciclo de actividad. Cómo va variando acá también la corriente efectiva que va tomando. Y en el otro hacía una cosa rarísima acá. Fíjense cómo va variando. Por más que yo le tome acá, le voy a dar más tensión acá. Por ejemplo, le puedo dar 20 volt, 25 volt y no me los va a tomar, no hace nada. ¿Ven? No sé por qué se fue a 20. Bueno, porque el pico máximo sí se va. Acá porque está en modo control de ancho de pulso. El pico máximo sí sube. Pero fíjense acá la corriente no se modifica, ¿ven? Y va cambiando el flujo de... Acá yo... Fíjense cómo cambia el ancho de pulso. ¿Eh? Ahí lo apago la luz y cambia el ancho de pulso. Eso es modulación de ancho de pulso. PWM. Pulse Weight Modulation. Modulación de ancho de pulso. Ahí cambia la modulación de ancho de pulso y lo que hace, si uno integra esta señal, va a ver que el valor efectivo es mucho más bajo. Bueno, ahí se me apagó la punta de correr, la punta de correr. Prendo de vuelta, calibro, ahí está. Estamos viendo la corriente y acá estamos viendo la tensión. Vamos a ir de vuelta a la parte de prendo acá, apago esto y ahí le estoy sacando la batería, le saco la batería un poquito y una vez que le saqué un poquito la batería, baja por debajo de los 14,1 volt y le voy a prender la fuente y fíjense que me va a ir para arriba. Ahí para arriba, estable. O sea, lo que hace es vincula directamente, independientemente que yo tengo acá 21 volts seteado en la fuente de alimentación, 21 volts y 10 amperes, bueno, me está sacando 14 volts, 10 amperes. No importa que yo le ponga acá 31 volts, o sea, 31 volts, 40 volts, lo que yo le ponga acá, no importa lo que yo le ponga acá, la tensión y la corriente, me va a sacar la corriente, pero no me va a hacer nada con la tensión. Esto es un regulador de tipo PWM. Bueno, creo que se entendió bien se entendió bien todo esto, así que bueno, si les gustan estos temas, bueno, suscríbanse al canal y pónganle me gusta, denle seguir, déjenme algún comentario, todo esto motiva y bueno, nos da un empujón para seguir haciendo el contenido este. Así que bueno, les mando un abrazo fuerte y nos vemos la próxima. Saludos.